Estado revisando todo lo que hemos estudiado acerca de los requisitos pastorales, el rol pastoral y especialmente de lo que debe tener una persona que aspire a este oficio como don. Vamos a Hechos 20, que fue donde estuvimos estudiando hace 8 días. A ver si terminamos. Cuando lo tenga, hermano, me da un fuerte amén, por favor. Recuerde que Hechos 20 nos relata la última reunión que tuvo el apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso. Unas palabras bien importantes porque era la última vez que Pablo como tal se iba a dirigir, iba a tener contacto directo con ellos. Amén. Así que continuamos donde quedamos, el versículo 31. Luego de que el apóstol Pablo les advierte que se van a levantar falsos maestros del propio grupo de pastores, luego de que el apóstol Pablo les advierte que deben tener cuidado porque aún dentro del propio grupo de liderazgo algunos se van a desviar, algunos van a comenzar a levantar falsas doctrinas, como dice aquí, para juntar seguidores. Pasa el apóstol Pablo en el versículo 31 a hacer una advertencia. Cuidado, es una exhortación. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, que lo estudiamos. Hay una disponibilidad. No significa que el pastor no puede descansar, sino que de alguna manera está siempre de guardia, de alguna manera siempre está disponible. Por ejemplo, esta madrugada, me llamaron algunos hermanos por la situación que se dio de la explosión en el CAI de Soledad 2000, y tenemos varios hermanos. Esta madrugada a las 4 de la mañana hubo otro atentado, destruyeron el CAI de Soledad. No tengo información de las víctimas, pero tenemos varios hermanos en esa zona, cerca de esa zona, así que me llamó un hermano y comenzamos a llamar, decir, no, lo siento, es madrugada. Hace 8 días no escuché el celular, hoy lo escuché, así que no es que, bueno, muy triste, sino nos ponemos a veces en función de cuidado de lo que está pasando con los hermanos y a orar al Señor para que tenga misericordia en la ciudad. Entonces es lo que Pablo está diciendo, de día y de noche, mi constante atención y cuidado. Y creo que hace 8 días lo hablamos, es imposible atender y cuidar si no se está con el rebaño. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Las lágrimas que Pablo está hablando están reflejando un sentimiento, es decir, el apóstol Pablo tenía amor por la gente que estaba ministrando. Es tremendo ver cómo hay hombres que están pastoreando el rebaño de Dios sin amarlo, es decir, no puede darse. Es decir, cuando Pablo dice mis lágrimas por cada uno de ustedes, está hablando de que había un lazo que se formaba entre el pastor, como Pablo como pastor, y el rebaño, es decir, amaba el rebaño que el Señor había encomendado a su cuidado. Un pastor que no ame al rebaño es un hombre, es un lobo en potencia. Un pastor que no ame al rebaño, un pastor que no tenga amor por las almas, un pastor que no tenga amor por las vidas de aquellos que han sido confiados a su cuidado, es un lobo en potencia. Tarde o temprano se va a desligar y tarde o temprano va a sacar, como se dice popularmente, las uñas. Tarde o temprano va a mostrar las garras, porque si no hay amor, ¿cómo los va a proteger y cómo los va a cuidar de sí mismo? Versículo 32 dice, ahora los encomiendo a Dios. ¿A quién está encomendando? A los pastores. Los que están siendo objeto de encomienda, de cuidado, son los mismos pastores. Los encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que por mucha supervisión, hermano, no se distraiga, preste atención acá, por mucha supervisión que pueda haber, realmente si Dios no cuida del liderazgo, si Dios no cuida a los pastores, si Dios no está vigilando a esos pastores se van a desviar. Por eso el apóstol dice, los encomiendo a Dios. Aunque Pablo era el apóstol y aunque Pablo era autoridad, dice, yo los encomiendo a Dios. Es Dios quien debe guiarlos, es Dios quien debe orientarlos, es Dios quien debe sostenerlos para que puedan llevar a cabo la obra que tienen. Pero no solamente los encomienda a Dios, sino al mensaje de su gracia.
Hay una cosa importante en esta parte del mensaje de su gracia. Voy a borrar para que se entienda un poco más. Cuando el apóstol Pablo está encomendando a los ancianos al mensaje de la gracia, está diciendo una verdad que debe ser entendida por la iglesia. Los pastores son hombres de carne y hueso que pecan, son hombres de carne y hueso que fallan y necesitan de la gracia de Dios tanto como cualquier persona que llega a la congregación. Los pastores necesitan estar también recordando que si son salvos es por la gracia de Dios, que si continúan adelante es por la gracia de Dios, y lógicamente el mensaje de su gracia es el mensaje del evangelio, pero Pablo hace énfasis en este versículo en la gracia. El mensaje del evangelio es un mensaje de gracia, amén, pero también un mensaje de justicia, también un mensaje de rectitud, también un mensaje de juicio por venir. Pero aquí Pablo apela dentro del evangelio a la gracia, diciendo: los encomiendo a la gracia de Dios, los encomiendo para que ustedes puedan recordar día tras día que necesitan la gracia de Dios para continuar adelante, que ustedes no son más santos que el resto de la congregación. Entonces aquí vemos dos cosas, dos peligros. Peligro número uno: pastores que se creen más santos que el resto de la iglesia, son como santos a la potencia. Entonces, no, yo no necesito tanto que oren por mí porque es que yo soy más santo que el resto de ustedes. Es un peligro grave cuando un pastor cree que está más allá del bien y del mal. Cuando un pastor piensa que conoce tanto la palabra de Dios, que lleva tanto tiempo en el evangelio, que difícilmente se va a desviar. Es el primero que puede caer. Pero en segunda instancia, el segundo peligro es una congregación que espere del cuerpo pastoral santidad absoluta. Una congregación que exija que sus pastores nunca fallen, que sus pastores nunca se equivoquen, que sus pastores nunca pequen. Van a llevar a dos: o a hombres con una carga insoportable, o peor aún, hombres hipócritas. Hombres que en la congregación se ven de una manera, pero que en la casa son otra cosa. Hombres que aquí tienen que verse como: no, jamás me pasa un mal pensamiento, yo nunca he mirado a una mujer que no sea mi esposa, yo nunca he dicho una mentira, yo nunca me he sentido cansado, yo me levanto como un resorte a las 4 de la mañana siempre a orar y siempre de rodillas y no me duelen las rodillas. Un hombre hipócrita. Y hoy también pululan en el medio de la iglesia muchos hipócritas que hacen sentir al resto de la iglesia. ¿Cuál es el peligro de esto? Que los hermanos en la iglesia dicen: yo jamás podré ser igual a él, yo jamás podré alcanzar ese nivel de santidad, y es algo falso. Así que es importante recordar lo que está diciendo aquí el Señor para la evaluación que estamos haciendo. Ahora, el mensaje de la gracia, lógicamente, y Dios, que es el que da la gracia, tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Eso está diciendo el Señor a través de Pablo a esos pastores, que Dios es el que tiene el poder. ¿Qué les está recordando? Señores pastores, ustedes no tienen ningún poder. ¿Cuánto poder tienen los pastores? ¿Cuánto? Ninguno. Ustedes no tienen ningún poder, es decir, toda la obra la hace Dios. Toda la obra la ejecuta el Espíritu Santo de Dios. Los pastores no tienen ningún poder. Él está recordando eso, es decir, los encomiendo a Dios, quien es el que tiene el poder para edificarlos y darles herencia también. Eso es bonito, porque le está recordando a los pastores que ellos también van a recibir herencia de parte del Señor. Bueno, ¿preguntas aquí, hermano? ¿Nadie? Bueno, sigamos. ¿No hay preguntas? ¿Todo está muy claro o no se entiende nada? Una de dos. Versículo 33, una cosa fundamental. Yo nunca, vemos acá, nunca es cuando, nunca, ni una sola vez, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, yo nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. El apóstol Pablo está estableciendo algo que lo vemos en Timoteo, que no sea amante del dinero.
Pero aquí lo está mostrando en la práctica, porque puede que haya personas que no estén diciendo pactos y cosas por el estilo, pero que sí estén anhelando ser beneficiarios de los bienes que el Señor le ha dado a los otros hermanos en la iglesia. Nunca he codiciado, nunca he deseado tener para mí los bienes que Dios le ha dado a usted. Nunca lo he mirado a ninguno de ustedes con base en cuánto gana, con base en dónde vive, con base en qué carro maneja, con base en qué ropa tiene. Y eso es fundamental, porque el descuidar esto es lo que ha llevado a que en muchas congregaciones el día de hoy hayan zonas VIP dentro de la congregación. Que parecería absurdo hablar de esto, pero muchas iglesias, no pocas, en Barranquilla tienen zonas VIP, tienen zonas acordonadas en medio del salón donde se reúnen, donde solo acceden los miembros más pudientes económicamente hablando de la iglesia, gente que puede llegar de último y tiene su silla privilegiada, zonas VIP. Esto es completamente contrario a la Escritura. El no cuidar, amados hermanos, que los pastores no sean codiciosos de los bienes de los hermanos de la iglesia es lo que lleva a los favoritismos de lo que habla Santiago. Entonces, cuando llega una persona que se le ve que tiene dinero, ¿qué hacen? Siéntate aquí adelante. Pero cuando llega, como dice literalmente, un pobre desarrapado, alguien que está mal vestido, alguien que no se le ve dinero, alguien que se puede preguntar, no sé cómo llegó este hermano hasta acá el día de hoy, ¿qué le dicen? Quédate ahí en el piso o siéntate por allá atrás. Los favoritismos vienen cuando se mira, cuando un pastor comienza a mirar a la gente de la congregación, no con los ojos del evangelio, no con los ojos del espíritu, sino con los ojos de la carne. ¿Cuánto me puede favorecer a mí ese hermano? No he codiciado. Hay otra versión que dice no me he aprovechado, que también nos ayuda o nos puede ilustrar. Porque puede que alguien no esté sacando plata, pero entonces como el hermano es médico me tiene que atender gratis. Como el hermano es abogado me tiene que hacer todo gratis. Como el hermano la hermana tiene en su casa un salón de belleza, allá llevo a mi esposa, llevo a mi hija y tiene que peluquearnos gratis. La hermana cose, entonces aquí te traje estas telas. Entonces se aprovechan de una manera que no parece tan mala. Entonces este hermano tiene carro y los voy turnando que él me recoge cada día. Entonces hay maneras de aprovecharse. De hecho yo una vez, cuando estaba con programas de radio, habían hermanos que me comentaban y decían, mira, aquí en la congregación el pastor ha hecho un calendario con las hermanas y una hermana por día se tiene que turnar para ir a la casa del pastor a hacer aseo. Entonces toda la congregación hacía aseo en la casa pastoral para que la esposa del pastor pudiese dedicarse más a la oración. Entonces son formas de aprovecharse y tal vez usted abra los ojos, pero hermanos, no tiene idea lo que pasa en medio de la iglesia cuando hay alguien en el pastorado que no está haciendo las cosas a la manera de Dios, que mira a los hermanos por lo que ellos pueden dar, por lo que ellos pueden ofrecer a la iglesia. Ahora, si alguien quiere ir a ayudar en la casa, hermano, usted levante la mano y mira, es que compré lavadora, qué bien, espérame que ya te llevo, ni siquiera te llevo, pasa por mi casa, llévate el bulto y lo traes bien dobladito, separado, uno para Angie, uno para mí, uno para Sarita. Es tremendo, pero eso sucede en muchos lugares donde no existe esta buena selección. Pablo pasa a dar un ejemplo acá y si ustedes saben, otra vez volvemos a ver lo mismo, ustedes que saben, no era algo oculto, porque si no fuese así, ¿qué hubieran podido decir ellos? Pablo, mentiras, eso no es verdad. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor, hay más bendición en dar que en recibir. En la escritura neotestamentaria vamos a ver varias veces donde en algunos Pablo es sostenido por la iglesia y en otros Pablo está trabajando con sus propias manos. Sería un error decir cuál de las dos es la que es más
adecuada, pero sí podemos entender que la necesidad de la iglesia puede decir cuál es la más adecuada, porque así vemos esto, también vemos el mismo mandato en boca del mismo apóstol Pablo diciendo que los que se dedican de tiempo completo a la enseñanza de la palabra son dignos de doble honor, deben recibir su salario como tal. Dice también, los que se dedican a predicar el evangelio deben recibir su sustento de aquellos que son bendecidos en ese sentido. Pero hay momentos también en que es importante que estos hombres trabajen. Debe haber un equilibrio en esta situación. Este punto del versículo 34 a nosotros se nos hace bien importante. ¿Por qué? En ese momento en la congregación no necesitamos tener más gente de tiempo completo aquí, no es necesario. Entonces podemos tener ancianos, pastores que sigan trabajando en empresas, haciendo otras cosas, pero que hagan parte del gobierno eclesial. Eso no los hace menos pastores. Llegará el momento en que se necesite decir, ok, mira, debes venir, necesitamos que estés acá. Y es en ese momento donde esta persona debe comenzar a ser sostenida por la congregación. Pero el fondo aquí, lo que está transmitiendo aquí el Señor a través de Pablo, es que el pastor no puede ser un vago, no puede ser un flojo, no puede ser alguien que se levante a las 11 de la mañana y se levante a ver qué desayuna y se tome una siesta y sobre las 4 entonces lee un capítulo de la Biblia y dice, no, ya. No puede ser así. El trabajo pastoral está reservado para personas que estén dispuestas a trabajar y a trabajar mucho, a gastarse para Cristo. Recuerdo una vez que alguien que se congregaba acá me decía, mira Juan, tú trabajas mucho, no está bien que trabajes tanto, yo te lo digo de parte del Señor, debes bajarle, debes... Y yo sentía en mi corazón, esto no viene de parte de Dios. Este hombre, aunque su intención pueda ser buena, está hablando de parte del enemigo. Es como Pedro diciéndole al Señor, de ninguna manera, Señor, no permitiremos que esto te acontezca. Está mirando las cosas desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista bíblico. Ahora, ¿eso significa que el pastor no descanse? No, debe descansar, pero pensar en que debe estar en descanso y en eso no es bíblico. El pastorado no es algo para aquellos que quieren vida fácil. El que quiera vida fácil, el que quiera cogerla más suave, que huya del ministerio pastoral. Que huya del ministerio pastoral. Ahora, hay épocas en que uno dice, todo está calmado, todo está tranquilo, ninguno ha salido con chicharrones, pero hay momentos en que todos estallan al tiempo y uno no sabe qué hacer, no da abasto, sale uno, entra el otro, está llamando el otro, estoy aquí con uno y hay llamada en espera y el WhatsApp bombardeado de todos chicharrones y todos necesitan hablar y todos hay que hacer. Entonces no es para alguien que no quiera, y en la medida en que la congregación va creciendo hay más demanda de preparación de parte del cuerpo pastoral. Ahorita fue fácil hace 15 días decir vamos a hacer ministerio de hombres, vamos a hacer la clase de los niños, vamos a hacer discipulado, vamos a hacer esto, eso fue fácil. Ahora estamos preparando. Ahora es como que pensamos, ay Dios mío, ¿a qué hora dijimos todo esto? Bueno, eso por acá. Y vuelve Pablo a utilizar la expresión que usó arriba y dice, he sido un ejemplo, es decir, ustedes pueden mirarme y de esa manera saber cómo deben comportarse. Ahora, el enfoque del trabajo de Pablo aquí es para qué. Con su trabajo y esfuerzo pueden comprar un carro más nuevo. Con su trabajo y esfuerzo pueden viajar a Europa, ¿sí? No, con su trabajo y esfuerzo pueden ¿qué? Ayudar a los que están en necesidad. Esta semana el Señor me trae a mi mente un libro que leí hace creo que 2 o 3 años y me trajo un pasaje, es como si lo hubiera visto otra vez cuando lo estaba leyendo, de David Platt, creo que está ahí en la librería, en la biblioteca, perdón. Y este hombre hablaba, este pastor, creo que está en Atlanta, la congregación que el pastorea, decía que un gran número de hermanos de la iglesia se movieron de donde estaban viviendo y se comenzaron a ir a zonas más populares de la ciudad para pagar menos renta, para pagar menos cuotas, con el propósito de tener más disponibilidad financiera para ayudar a los hermanos pobres de la iglesia. Wow.
Usualmente nuestra mentalidad es quiero ganar más para vivir ¿qué? Mejor yo. Pero esa no es la mentalidad del Nuevo Testamento y quiero que lo tengan ahí, porque el Señor creo que está inquietando muchas cosas. Bueno, Hechos 20. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Nada? Okay. Primera de Pedro, entonces, capítulo 5. ¿Está todo claro o es que no? Bueno, esperemos que sea lo primero, que todo está clarísimo. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Listo? Aquí tenemos hablando el otro pilar de la iglesia. Podemos hablar de que la iglesia del primer siglo tuvo dos hombres fuertes que Dios levantó, a Pablo hacia los gentiles y al apóstol Pedro hacia la iglesia judía. Dos hombres muy diferentes. Dios muestra cómo no tienen que ser todos iguales, porque uno mira la vida de Pablo y la vida de Pedro y son dos hombres completamente distintos. Pedro era un hombre rústico, un hombre forjado en las redes, un hombre forjado bajo el sol, un hombre acostumbrado a tener las manos llenas de callos, a estar hablando de pescados y de libras y sudando, un hombre tosco. Y tenemos a Pablo, un hombre criado muy fino, muy culto, un hombre ilustrado, un hombre letrado, un hombre que no estaba acostumbrado a ese trabajo fuerte y sin embargo a los dos Dios los llama y a los dos los usa para ministrar su iglesia. Eso que es importante, que a veces las iglesias se casan pensando que todo pastor que se nombre tiene que ser igual al pastor que ya se tiene, y eso es un error. Ojalá los hombres que se nombren sean bien diferentes a mí, porque eso bendice la iglesia. Hay multiforme gracia en ese punto. Amén. Está hablando Pedro inicialmente a los líderes de la iglesia y dice: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Y otra vez volvemos a ver aquí una cosa, y es que está hablando en plural, es decir que la búsqueda de la pluralidad en la iglesia no era solo del apóstol, ruido acá, no era solo del apóstol Pablo, sino que vemos aquí también a través de Pedro lo mismo, el mismo concepto, ancianos, plural. A ustedes los ancianos en las iglesias, no dice anciano en las iglesias o ancianos en la iglesia, sino ancianos en las iglesias. Aquí lo que está transmitiendo es que cada iglesia debería tener ancianos, es lo que se está transmitiendo acá. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Una cosa bonita, también hace referencia, yo, anciano como ustedes, dice otra versión que transmite mejor, es que aunque Pedro era el que estuvo con Cristo 3 años, aunque Pedro fue aquel al que el Señor nombró como líder en los 12, aunque Pedro fue este hombre que estuvo en el monte con el Señor en la transfiguración, aunque Pedro vio al Señor resucitado, aunque Pedro tenía tantas cosas para decir, mira, es Pedro. Pedro ve a estos hombres que están acabando de ser nombrados, que no caminaron con Cristo, que no vieron a Cristo resurrecto, que no vieron a Cristo transfigurado, y que soy anciano igual que ustedes. Se está estableciendo algo bien importante que debemos recordar. La iglesia tiene una jerarquía horizontal, es decir, aquí la única cabeza, la única persona que está por encima, ¿quién es? Cristo. Cristo. De resto, Pedro no dice, yo anciano, pero de mejor anciano que ustedes, o anciano principal, o anciano de ancianos, o anciano patriarca, o no sé, tantos títulos que se inventan el día de hoy, porque uno comienza a ver las redes sociales y mira los perfiles de Facebook y dice Juliano de tal, apóstol, patriarca, profeta, ungido del Señor, o sea, una cantidad de títulos rimbombantes. Pedro aquí dice, yo Pedro anciano, igual que ustedes, es decir, no se sientan intimidados por mí, yo no soy superior a ustedes, yo soy uno igual a ustedes, independientemente de las experiencias que haya tenido con Cristo,
independientemente de lo que Cristo haya hecho a través de mi vida. Y como reconozco que es Cristo quien lo ha hecho, no tengo nada de qué jactarme. Eso es importante. Estudiamos el año pasado el principio de primero entre iguales. ¿Lo recuerdan, hermanos? Ok. Y hablábamos de que Pedro era un primero entre iguales, es decir, había un liderazgo marcado en Pedro, Dios lo utilizaba para ciertas cosas. Pablo era un primero entre iguales, pero ese primero entre iguales no quitaba el que son iguales, es decir, es primero en que en algún punto resaltan su liderazgo, pero al final es exactamente igual. Y es importante en lo que vamos a hacer, porque si ustedes no reconocen en los hombres que escojamos, en los hombres que reconozcamos como pastores con la misma autoridad que usted puede reconocer en mí, mejor no hagamos nada. Mejor no hagamos nada, porque lo único que vamos a hacer es establecer una burocracia dentro de la iglesia. ¿Va usted a alimentar mi ego al decir, no, mira, vamos a decir que se enojó a Luis? Luis, tú eres pastor, pero tú no eres como Juan. O sea, tú no me digas a mí que me regañe Juan, a mí que me exhorte Juan, a mí que me llame Juan, a mí que Juan. Mira, Juan, Luis me dijo, pastores exactamente iguales, con la misma autoridad, con la misma responsabilidad y con todo igual, porque somos iguales, es lo que dice la Escritura. Que en algunas áreas algunos van a tener que destacar más que otros, porque eso es lo que Dios hace, es diferente, pero pastores exactamente iguales. Amén. Amén, hermanos. Es fundamental entender esto, que algunos dicen, no, yo quiero que la consejería me la haga Julanito porque es que es él. No. O sea, hermano, si usted se apoya en la consejería, en la sabiduría de un hombre, usted está perdido. Usted debe buscar es que en la consejería le muestren la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo guiando, si no es algo absurdo, es algo necio, es terrible, y muchas veces podemos llegar allá. El apóstol Pedro dice, a continuación en el versículo 1, en la parte B, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. A veces no entendemos qué significa esto, pero Pedro está diciendo, yo tengo una esperanza igual a la de ustedes. Yo voy a participar de la gloria de Cristo cuando Cristo sea revelado. No estoy participando de una gloria mayor a la que ustedes participan en este momento. El catolicismo enseña que el Papa está más cerca de Dios. El obispo un poquito más lejos, pero más allá del cura. El cura más lejos del obispo, pero más que el sacristán. ¿Sí? Entonces como que se crea la idea de, y a veces cuando la gente va llegando a la congregación me dice, pastor, ore porque a usted lo escucha más el Señor. Usted que está más cerca del Señor. Yo no estoy más cerca del Señor. Y así me vaya para Bogotá a vivir, ¿soy 2.700 metros más cerca del Señor? No, estoy a la misma distancia del Señor de lo que está cualquier hermano de la iglesia. Es importante esto. Cuando Pedro dice, yo también voy a participar de su gloria, significa todavía no estoy participando de esa gloria. Sí, soy Pedro, sí, Dios ha hecho cosas a través de mí, pero yo soy exactamente igual, porque Dios no tiene favoritos. Porque Dios no tiene favoritos. Amén. Eso debería alegrarnos, hermanos. Bueno, cuando sea revelado a todo el mundo, es importante. Como anciano igual que ustedes, lo vuelve a ratificar aquí, como anciano igual que ustedes, y esta palabra es fundamental, como pastor igual que ustedes, como obispo igual que ustedes, es fundamental porque no es una frase protocolaria. No es como cuando los políticos se paran en la campaña, en la tarima, diciendo yo soy también del pueblo. Mentira. Eso es mentira. A veces los han capturado las cámaras cuando le dan la mano a la gente en las campañas y después los cogen detrás de bambalinas echándose agua oxigenada y lavándose allá porque el pueblo me tocó. Pedro está hablando inspirado por el Espíritu Santo, recordemos eso. Esto no es un Pedro hablando por hablar, este es el Espíritu Santo diciendo,
soy anciano igual que ustedes, soy exactamente igual, cumplo los mismos requisitos, tengo las mismas tareas, tengo las mismas responsabilidades, Dios me mira de la misma manera. Pero la recompensa de Pedro seguramente puede ser mayor, eso es diferente. No estamos hablando aquí de recompensas, estamos hablando aquí de igualdad, de pares, hay una paridad. El Señor a través de Pedro, igual que lo hizo con Pablo, establece paridad, hay una igualdad entre todos los ancianos de la iglesia. Amén. Bueno, les ruego, y por eso es que aquí vemos lo mismo que hizo Pablo, ruega. Al decirles ruego, está diciendo, como soy igual, no les impongo, sino les ruego. Somos iguales, entonces les voy a hacer una súplica. Pablo, el Espíritu Santo lo lleva a decir en otro pasaje con los Corintios, podría exigírselos. La carta a Filemón también podría mandártelo, hermano Filemón, pero apelo más bien a que tú quieras hacerlo. Cuando Pedro aquí está diciendo, les ruego, está reafirmando que él no es anciano de ancianos, que él no tiene autoridad para estar diciendo, ok, en esta iglesia hagan eso, en esta iglesia hagan eso. O sea, este modelo que tenemos hoy en la iglesia cristiana, de pastor de zona, de pastor que puede llegar a cualquier congregación y sentar, quítame ese músico de acá, ponme este ujier, ese pastor siéntenlo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No opera, en la escritura no tenemos modelo para esto. Por eso Pedro dice, les ruego, ¿por qué? Porque somos todos ancianos, pero ustedes son los ancianos en esa congregación, ustedes son la autoridad en esa congregación y yo no puedo llegar a imponer algo en esa congregación a menos que tenga que corregir un falso evangelio, que eso es diferente. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De pares, y les ruego, no les demando ni les exijo, aunque bien podría hacerlo. Y viene con palabras muy similares a las que estudiamos en el libro de los Hechos en boca de Pablo. Cuiden, aquí no dice de sí mismo, aquí dice cuiden de quién, del rebaño que Dios les ha encomendado. Allá en Hechos 20 decía el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado ancianos, los ha nombrado pastores. Aquí vuelve a decir lo mismo, es un rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Qué significa otra vez la frase que Dios les ha encomendado? Está diciendo que el pastorado es un llamado. Si Dios no encomienda ovejas, no hay pastorado. Un pastor sin ovejas no es pastor. ¿A quién cuida? ¿Sí? Dios le encomienda una de sus almas a estos hombres. Es lo que está diciendo. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Y creo que estudiamos hace 8 días lo que significa la palabra cuiden, así que no vamos a profundizar. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Estudiemos esta frase. Háganlo nos vuelve a llevar a que el pastorado es un trabajo de hacer. Hay una labor para hacer, es decir, no es quédense ahí orando, sino háganlo, lleven a cabo la labor, hay una labor por hacer. Este verbo es to be, si lo miráramos en inglés, y hacer en español, no sé por qué me fui al inglés. Háganlo, establezcanlo, llévenlo a cabo, hay una tarea, no se queden pasmados, pero no solamente lo hagan, háganlo ¿qué? Con gusto, con agrado, deleítense, es decir, y se lo he dicho a los que se están formando, si a usted le molesta cada vez que alguien le pide una consejería, si a usted le molesta cada vez que alguien quiere hablar con usted, si a usted le molesta cada vez que toca acercarse a una persona, o si hermano usted se da cuenta que usted se acerca a este hombre y ay, ahora qué quiere pedir, ahora qué quiere preguntar, ahora qué quiere hacer, no es un pastor. No es un pastor. Ahora hay momentos que uno está cansado, sí. Hay ovejas de ovejas, sí. Hay la oveja, hay ovejas y hay la oveja. O sea, yo le digo a estos hombres y lo he compartido con otros pastores, hay ovejas que Dios pone que son las que le compran a uno la corona en el cielo. O sea, esta es el sello de que eres pastor, porque te puse esa oveja y ahí estaba, la atendiste. Pero de manera general debe haber gusto en el pastorado. O sea, yo no quería ser pastor, pero una vez que entiendo que Dios me llama y una vez que comienza el Espíritu Santo a poner esto, yo no dejaría de ser pastor por nada.
O sea, a mí me encanta hacer, mi esposa me dice, a ti te encanta estar con el rebaño. Yo le digo que estoy cansado, me dijo, mentira, a ti te encanta estar allá metido. Entonces sí, me canso, pero es un gusto. No es una, sí, estoy cansado, pero lo disfruto. ¿Por qué? Porque Dios lo pone. Háganlo con gusto. No de mala gana, y creo que todos sabemos lo que significa mala gana, ¿no? O sea, la actitud dice mucho, los gestos dicen mucho. Ay, hermano, dígame. No, pastor, que mejor no llamo. ¿Sí? No de mala gana, y viene a recalcar lo mismo que nos vimos allá, no por codicia, ni por el ¿qué? Beneficio personal que puedan obtener de ello. No, a este hermano hay que atenderlo porque es que este hermano es el que sostiene la iglesia económicamente. A esta hermana hay que atenderla porque esa hermana es la que nos contacta con fulano de tal. Esta hermana me prometió que me iba a llevar a comer lechona, entonces hay que atenderla a esta hermana hasta que cumpla. Bueno, no por el beneficio personal. Es importante eso. Si usted se da cuenta que un hombre de esos atiende por lo que puede sacar, no, o sea, si siempre dice, ¿por qué, hermano, no hacemos la consejería allá en Buenavista? Hay algo raro. Una cosa es que, mira, tengo un compromiso por ahí cerca, no alcancemos a bajar al local de la 57, reunámonos acá y nos tomamos un café y si me lo puedes me lo gastas, pero siempre allá, bueno, aquí hay una cosa que no cuadra, ¿amén? Y nos dice la razón por la cual deberíamos hacerlo con gusto, sino porque están deseosos de servir a Dios. Una cosa importante, algunas personas nombran pastores o creen que alguien es pastor porque es el más amigable de la iglesia. El pastor no puede ser humanista. El centro del pastor tiene que ser Cristo. Y muchas veces el que el centro sea Cristo hace parecer al pastor poco amoroso. Porque están deseosos de servir a Dios. No dice porque están deseosos de servir a quienes, a los hermanos de la iglesia. Es que yo quiero servirle a los hermanos de la iglesia. Mejor no seas pastor, porque nunca podrías aplicar lo de Gálatas. Queda claro que mi intención no es agradar a los hombres. Si quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Cuando una persona dice es que yo anhelo servirle a las personas de la iglesia, hermano, a ese hombre le van a pasar dos cosas. La primera, cuando conozca a las personas de la iglesia, no va a querer acercarse más. Recuerdo un mensaje que vi del pastor Washer, que ustedes saben que es misionero, y él estaba hablándole a gente que quería ser misionera. Y entonces contaba de un hombre que lo llamó y le decía, pastor, yo quiero irme a la China, a servir a los chinos. ¿Por qué? Porque yo amo los chinos. Yo amo los chinos, yo quiero servirle a los chinos, quiero que se salven los chinos. Y lo que le decía el pastor Washer era, aléjate del ministerio misionero. Porque cuando estés en la China, viviendo con los chinos, te vas a dar cuenta que los chinos son abominables. Y no es que esté hablando mal de los chinos, porque eso aplica para los peruanos, colombianos, barranquilleros, para todos, porque los seres humanos somos difíciles. Una persona, un pastor que inicie, porque ay, yo amo tanto a los hermanos de la iglesia, cuando los conozca un poco más, ya no va a querer seguir pastoreando. No, yo no sabía que eran así. Entonces no, porque están deseosos de servir ¿a quién? A Dios. Solo el deseo de servir a Dios va a permitir que un pastor siga pastoreando a los hermanos difíciles. ¿Hay algún hermano difícil acá? ¿Sí? No parece. No abusen, esto pasa muy seguido, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Dos cosas aquí. Primera, no me quiero enfrascar allí, pero vamos a dejarlo. Autoridad. Los pastores tienen autoridad sobre la iglesia. Por eso es que usted debe tener tanto cuidado y me preocupa si hay alguno que haya sido poco cuidadoso con esto. Me ocupa que muchos no le han dado la importancia de venir al estudio en lo que estamos escogiendo pastores, porque son personas a las cuales usted dentro de 8 días va a decir, le confiero autoridad sobre mi vida. Nombrar pastores
significa que usted va a decir, yo estoy de acuerdo en darle autoridad a esta persona sobre mi vida. Me someto a que esta persona me llame a cuentas, acepto que esta persona me exhorte, a que esta persona me pida cosas para cumplir dentro de la congregación, porque el pastor tiene autoridad. Los pastores son los gobernantes terrenales de la iglesia, son autoridad. Por eso es tan terrible que algunos les dé como, da lo mismo a quien nombren o a quien no nombren. Terrible, es terrible. Y bendito sea el Señor, por su misericordia hemos podido llevar un proceso largo donde usted puede llegar a decir, este hombre no cumple, este hombre yo no lo puedo ver como autoridad en ese sentido. No, él lo que necesita es que lo orienten u otra cosa. Pero establecido que los pastores tienen autoridad, el Señor llama a los pastores a no abusar de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Todos estos hermanos que están siendo evaluados de una u otra manera han ejercido alguna labor dentro de la congregación en este tiempo, donde han estado en autoridad sobre algunos hermanos. Esos hermanos deberían poder evaluar y decir, este hombre abusa de la autoridad que tiene. Este hombre solo traiga, lleve, venga, no sé qué, nunca hace nada, nunca está edificando, nunca está pendiente. Este hombre solamente mira cómo puede beneficiarse, porque aquí también el no abusar de la autoridad es no buscar beneficiarme y que la gente diga, no, toca hacerlo porque es Juan, toca hacerlo porque Julano de tal, ¿cómo le digo que no? Me acuerdo una vez que nos reuníamos en mi casa, hace bastantes años que no había local, y hacíamos ministerio de parejas. Nos reuníamos en mi casa, y estaba mi hija mucho más pequeña. ¿Hace cuánto? ¿Dónde está mi esposa que me ayude? No está el arrebatamiento de las esposas fue. Está con mi hija en el baño, pero bueno, creo que unos 6 años tal vez. Sarita tenía 3, y había otra pareja que llevaba a su niño de 1 año y medio, 2 años, me acuerdo, y Sarita cogió un potecito de uvas y le comenzó a meter uva por uva al niño en la boca. Yo no me he dado cuenta, pero cuando yo miro, el niño está ya a punto de atragantar, y los papás mirando como, no puedo decir nada porque es la hija de Juan. O sea, es absurdo, me va a matar el niño hoy. Al pastor, no podemos ir a eso. No podemos, cuidado, le dices algo a mi hija porque es mi hija. No podemos ir a eso. Es decir, es un ejemplo extremo, pero dice, ¿y tú por qué no dices nada? Es Sarita. Y por eso lo está ahogando, lo iba a matar. Ahora, no diga, Sarita quería matar al niño, ¿no? Ella estaba jugando a alimentarlo, pero le metía uva tras uva. Bueno, ay Señor, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Hay una autoridad, pero no se puede abusar. Y dice, guíen con buen ejemplo. Abusar de la autoridad significa gente que solo manda, pero nunca pone en práctica lo que él está enseñando. No se guía simplemente, o sea, mire, un pastor no puede gritar a nadie. Si usted ve aquí que alguno de esos grita, no nos ha dado autoridad nunca el Señor para gritar aquí a nadie. No tengo autoridad para gritar a nadie. No tenemos autoridad para manotearle a nadie. No tenemos autoridad para pegarle a nadie. A veces leo Nehemías y quisiera devolverme en el tiempo. A los que han leído Nehemías, cuando Nehemías los coge, los cachetea, les arranca la barba. Hay momentos que vienen esos pasajes a mi mente, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Digo, ay Señor, Nehemías lo pudo hacer, pero no puedo hacerlo yo. Entonces no se puede maltratar, el pastor no tiene autoridad para maltratar a nadie en la iglesia, no puede guiar así, sino debe guiar con su propio ejemplo. ¿Qué tal? Trate bien a su esposa. Ay Juan, y tu esposa, no te metas. O sea, no puede ser eso, sino mira, sí se puede. Mira, yo hago con mi esposa esto, me esfuerzo en hacer eso con mi familia, se trata de eso. Así, cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honores eternos. Esto tiene que ver con recompensa que están reservadas para los pastores, la corona de gloria. Entonces vemos aquí en Pedro un complemento importante de lo que ya estuvimos viendo en Hechos 20. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. Y si estudiásemos más pasajes que hablan acerca del liderazgo, vamos a ver exactamente lo mismo. El servir a otros lo vemos en Cristo, que estuvo lavando los pies. No vino a que le lavaran los pies, aunque es el mismo
Dios. Los pastores no son hombres que deben aspirar a tener poder para que los demás les digan, señor pastor, o como molestamos a veces, señor doctor, don pastor. No, hermanos. De hecho, me parece tremendo cuando hay gente que exige que le llamen pastor. O sea, muchos de ustedes me dicen Juan y a mí me encanta que me digan Juan porque es que ese es mi nombre. Mi nombre no es pastor. Pastor es algo que yo hago, pero ese no es mi nombre. Ahora, el que me dice pastor no me molesta, pero cuando alguien exige Juan, qué pena, pastor Juan para ti. Oh, hermano, estamos ante un hombre que no es pastor. Estamos ante un hombre que es un peligro para la iglesia. Y si usted escucha a alguien que lo regaña porque usted dijo pastor, porque dijo Juan, perdón, ese hermano no ha entendido que los pastores son hermanos de la iglesia exactamente iguales a los demás. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Hoy están todos callados. A veces no dejan avanzar, pero me ocupa. Me ocupa un poco. Por allá hay una mano levantada. Ya te pasan el micrófono. Buenos días, bendiciones. Una cosa, existe, bueno, o se ve mucho hoy en día, el respeto hacia un pastor está bien, ¿cierto? La obediencia, porque muchas veces si no nos sometemos al pastor, ¿cómo nos vamos a someter realmente a la palabra que es Dios? Pero porque hoy en día se ve tanta idolatría para un pastor, o se exalta más lo que es un pastor que realmente lo que debe ser exaltado en Dios, o sea, en lo que hace Dios en el pastor. Sí. Porque se exalta más lo que el cuidado, el pastor, cuidado que no se meta por ahí. No entiendo mucho esa parte. Mira, se da por dos razones. La primera es porque el corazón es una fábrica de ídolos, entonces el corazón siempre está buscando generar idolatría. Entonces la puedo generar hacia, no, yo ya no tengo la imagen de la Virgen, no tengo la imagen del santo, pero ahora tengo al pastor. Entonces hay alguien físico al que yo puedo adorar. Mi corazón siempre tiende a eso. Hay gente que su ídolo es su esposa, su ídolo es su esposo, su ídolo son sus hijos, sus padres. Hoy se ve mucho la, ¿cómo se llamaría esto? No sé armar la palabra, voy a decir la adoración de las congregaciones. Entonces hay muchos carros que dicen, no dicen yo amo a Cristo, sino yo amo el nombre de la iglesia, yo soy Misión Rescate, yo soy amo Misión Rescate, y aman más su congregación. Pueden escuchar que alguien blasfema el nombre de Cristo y no pasa nada, pero hablen de su pastor y mejor dicho, hay que pagar escondederos. Es la primera razón, porque el corazón fabrica ídolos. Y lo segundo es porque no hay estudio de la palabra, o sea, no hay un sometimiento a la palabra, entendiendo que el pastor tiene autoridad conferida por Dios única y exclusivamente en lo que atañe a la iglesia. Pero cuando se habla de que el pastor es autoridad, lo han llevado al punto de que las personas tienen que pedirle permiso al pastor para comprar un juego de sala, para cambiar de trabajo, o sea, para cualquier cosa tienen que pedirle permiso al pastor. Y si el pastor dice, vaya y láveme el carro, si alguno siente ese llamado, puede hacerlo. Van y lavan el carro, porque no, ¿qué tal entrar en desobediencia si el pastor mandó lavar el carro y es el ungido de Jehová? Eso no es verdad. Entonces hay un desconocimiento bíblico. De hecho hay un pasaje muy bonito acerca de esto en Corintios, donde dice Pablo, le insistía a Apolos que fuera a visitarlos, pero de ninguna manera quiere ir ahorita. Dijo que más adelante irá si el Señor se lo muestra. No es que Pablo le dijo a Apolos, ve allá a Corinto, y Apolos fue una vez, y Pablo no lo muestra como rebelde, sino lo muestra como que Apolos es un hombre lleno del Espíritu Santo. Ayer estaba estudiando Efesios, y una de las cosas que me recordaba el Señor es que toda persona en la iglesia, si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Yo no puedo tratarlo a usted de una manera diferente a como debo tratar a otro pastor, porque es un santo lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo me debo oponer? Cuando es que el Espíritu Santo que mora en mí me reveló que Cristo no es Dios, ahí no está el Espíritu Santo. Pero de resto yo no puedo obligar absolutamente a nadie a hacer absolutamente nada más allá de lo que es bíblico, y ni siquiera obligar, exhortar.
Porque yo te puedo decir a ti, no sé a quién, no, a Mario, mira, tienes que hablarle bien a tu esposa. Yo lo exhorto, pero si no le quiere hablar bien, ¿yo qué puedo hacer? No puedo obligarlo, físicamente no puedo obligarlo, tampoco le puedo pegar, pues a mí hicieron mano de no puedo pegarle. Entonces es básicamente idolatría y desconocimiento de lo que está, y se vive mucho eso. Hoy vivimos una época de idolatría, pero la pregunta de la hermana creo que es importante para terminar, porque a veces pensamos solamente en las iglesias de la prosperidad, pero hoy en día hay muchas iglesias que tienen idolatría por pastores de sana doctrina. Entonces les importa más lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, lo que dice Washer, lo que dice MacArthur, lo que dice Michelin, lo que dice cualquiera, que lo que dice la palabra del Señor, y eso también es idolatría, aunque sean nombres usados por Dios. O sea, el único digno de adoración es el Señor. El único que nunca se equivoca es el Señor, y debemos tener eso muy claro nosotros como iglesia. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta para terminar? No. Hermanos, se acabó el tiempo. Próximo domingo estamos de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho, a lo que hemos venido observando. Estaremos haciendo nombramiento de nuevos pastores, si el Señor lo permite. Todavía hay momento en que usted, si hay algo que no está claro, si usted tiene alguna objeción, todavía es tiempo de hablar. Todavía es tiempo de decir, mira, no, yo creo que no es correcto que este hermano sea nombrado, sea comisionado, pero hable. No diga después, no sea tan tonto del domingo a la 1 de la tarde decir, yo no puedo creer que han nombrado a Juliano de tal. Pero hermano, lleva 2 años y no ha hablado. O salir en un año, yo sabía. ¿Y a quién le dijo? Dígalo ahora. Ahora puede que usted diga, yo tengo una reserva, pero no tengo nada bíblico. Bueno, también se vale. No vamos a dejar de hacer por reservas sin sustento bíblico, pero puede que un año usted diga, esperemos que no pase, pero que usted diga, esa era mi reserva, con razón. Pero usted por lo menos dice, mira, yo tengo una reserva, porque si sucede que hay 20 hermanos con reservas, alguna decisión tomamos. Entonces, si usted tiene algo, dígalo. Mira, yo no tengo nada que pueda decir, esto lo descalifica, pero ahí como dicen, no me da paz. Bueno, diga, porque si a 20 no les da paz, yo creo que nos ponemos a orar y frenamos eso hasta que miremos por qué hay 20 hermanos que no les da tranquilidad el nombramiento de Julano. Entonces, hable. Hermano, vamos a conferir autoridad a otros hombres sobre nuestras vidas espirituales. Y digo vamos porque lógicamente son pastores igual que yo, también estoy sujeto a autoridad en ellos. Yo también me voy a sujetar a autoridad en ellos, también les voy a responder a ellos. Entonces es importante que hablemos. Amén. Listo, vamos a prepararnos para alabar al Señor con nuestros cánticos y que sea el Señor ya.